bienvenidos a un nuevo Foro Gaceta, en este caso dedicado a la agricultura, un foro que hemos titulado El dinero de la Unión Europea, la futura PAC, el Brexit y los aranceles de Trump. Todo ello buenas noticias, me parece. El dinero de la Unión Europea que va a ser menos que en otros años, la futura PAC que viene con recortes si no lo remedia nadie, el Brexit que va camino del desastre y los aranceles de Trump que buenas noticias no nos dan ninguna. Es decir, estamos en un foro agrario de agricultura que no es precisamente una invitación al optimismo, pero yo estoy seguro de que hoy César Lumbreras, al que todos ustedes conocen, el famoso conductor de Agro Popular en la COPE, nos va a dar alguna buena noticia también, porque no va a ser todo pesimismo. César estuvo con nosotros hace ahora un año. En este último año ha habido cambios importantes en Europa, en España, en Castilla y León. Ha habido elecciones europeas, tenemos un nuevo comisario de Agricultura, polaco. Tenemos nuevo consejero de Agricultura de la Junta, Jesús Julio Carnero. Hemos tenido yo no sé cuántas elecciones generales, ha habido unas cuantas en el último año y creo que tenemos también ministro de Agricultura, debe de andar por algún sitio planeando por allí, por el ministerio. En este tiempo ha dado tiempo también a que, por desgracia, el campo, la agricultura en Salamanca haya padecido este año una sequía importante. A mí me ha dado tiempo a coger un catarro fenomenal, por el que pido disculpas, no por el catarro, sino por esta voz cavernosa que me asiste. De todas maneras, yo voy a hablar poco porque ustedes quieren escuchar a César Lumbreras. Sí que cuando él termine la intervención plantearé las preguntas para las que ustedes disponen de tarjetones ahí en las mesas, por si las quieren formular por escrito. Así que, sin más, ya te doy paso, César, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Gracias por haber hecho un alto en el camino y respondiendo a esta invitación de la Gaceta, haberse acercado hasta aquí para escuchar el análisis que yo tengo que hacer de la situación actual. Gracias a la Gaceta por organizar el acto, gracias a los patrocinadores también por hacerlo posible y gracias a las autoridades aquí presentes. El consejero de Agricultura, en teoría, está en Madrid en una reunión con el ministro desaparecido. No tenía mejor cosa que ponerla a la misma hora que el foro de la Gaceta. Ha sido un intento de boicot, cosa que denunciaremos el sábado en Agro Popular. Y a ti veo que se te ha pegado algo de los agricultores, porque te veo la mar de pesimista. No has dicho nada positivo en todo siempre quejándote. El titular lo merece, el dinero. La verdad es que el titular no apunta el titular está muy bien, pero que no apunta al optimismo. Bueno, voy a comenzar con unas palabras, una reflexión que me hacía una persona que fue delegado del Gobierno hace ya bastantes años. Yo le pregunté un día, digo, ¿y qué hace un delegado del Gobierno? Dice, pues estar atento. Digo, esto de estar atento, que dice, no, estar atento a lo que pasa. Digo, pues algo más hará. Dice, no, estar atento a lo que pasa. Bueno, primera reflexión, tenemos que estar atentos a lo que pasa y a lo que está por llegar. Segunda reflexión, tampoco hay que agobiarse. Y aquí recojo unas manifestaciones que hizo un presidente del Gobierno, que cuando le preguntaron qué era lo primero que había hecho al llegar a la Moncloa, dijo que cambiar el colchón para sentirse a gusto. Bueno, pues estén ustedes atentos, reflexionen, pero háganlo con comodidad y con tranquilidad, desde un buen colchón o desde un buen sofá o desde un buen asiento. ¿Por qué? Porque la cosa va para largo. No vamos a tener una solución a corto plazo para ninguno de estos cuatro problemas, ni para el presupuesto de la Unión Europea,
ni para la nueva PAC, que debería entrar en vigor en el año 2021, y no va a ser así, ni tampoco para el Brexit, tal y como están las cosas. Yo no descarto que haya nuevas prórrogas. Y para lo de los aranceles de Trump, pues depende de cómo se levante cada día. La última prueba la tenemos la semana pasada, después de anunciar un principio de acuerdo con China. Luego se levantó el viernes y dijo que él no había hablado nunca de un acuerdo con China para reducir los aranceles, sino que y que no había tal acuerdo. Con lo cual, por la mañana puede decir una cosa, por la tarde puede decir otra. La única posibilidad es que no termine siendo presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones que se desarrollarán en este país. Pero voy a ir entrando en materia. Primero, el tema presupuestario, que es la madre de todo y el hecho originario de todo. ¿Cómo está la negociación del marco presupuestario 2021-2027? Pues está encallada. Ya saben ustedes que en la Unión Europea se trabaja con presupuestos anuales, como en Castilla y León o como en España, pero que esos presupuestos anuales tienen que respetar lo que se llama un marco presupuestario que se fija para periodos de 7 años. Actualmente estamos en el 2014, que va hasta el 2020, y ahora se está negociando el 2021-2027. Ahí se fijan la cantidad de dinero que los Estados miembros tendrán que aportar a las arcas de la Unión Europea durante ese periodo de tiempo y en qué se va a gastar ese dinero a lo largo de ese periodo de tiempo. Por lo tanto, contrariamente a lo que sucede en Castilla y León o en España o en los Estados miembros, en la Unión Europea la negociación presupuestaria importante es esta del marco presupuestario para 7 años. Luego, la de cada año es simplemente aplicación de lo que ya se ha decidido con antelación. ¿Y cómo están las cosas? Pues se esperaba que hubiese acabado o que acabase esa negociación a lo largo de este año. Eso no va a ser así y como muy pronto nos vamos a ir a la primavera del año que viene y eso teniendo suerte. Por lo tanto, mientras no sepamos la cantidad de dinero que va a haber para financiar las distintas políticas, no se puede continuar, como luego explicaré más adelante, o no se puede avanzar en las negociaciones de la política agraria común. El marco presupuestario condiciona, por lo tanto, la nueva PAC. Situación actual. Pues voy a recordar que se presentó una propuesta de la Comisión Europea en el mes de mayo del año pasado y decía que los Estados miembros debían aportar a las arcas comunitarias el 1,11 de la renta nacional bruta y que con eso la Comisión Europea, inspirada entonces por la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, que era directora general de presupuestos de la Comisión Europea y que es la que preparó el documento de la Comisión Europea, con esa aportación del 1,11% habría un recorte superior al 5% de los fondos destinados a financiar la política agraria común. Esa es la propuesta de la Comisión Europea, que está sobre la mesa y se está discutiendo. ¿Cuál es lo último? Pues lo último es que Finlandia, que ocupa actualmente la presidencia de la Comisión Europea, ha presentado, la presidencia del Consejo de Ministros, perdón, de la Unión Europea, ha presentado una propuesta de compromiso que dice que los Estados miembros solo tienen que aportar a las arcas comunitarias entre el 1,03 y el 1,08. Dicho de otra manera, si saliese adelante la propuesta de compromiso de la presidencia finlandesa, las arcas comunitarias tendrían menos dinero de lo que dice la propuesta de la Comisión Europea. Si con el 1,11% ya nos íbamos a un recorte del 5% de los fondos de la PAC, pues si las arcas comunitarias tienen menos, cabe pensar que habría menos dinero
para la política agraria común durante ese periodo, salvo que los jefes de Estado y de Gobierno decidiesen hacer una redistribución de los fondos entre las distintas políticas. Pero la verdad es que hay bastante poco margen de maniobra. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que hay un grupo de países que yo denomino el eje del mal, formado por Dinamarca, Suecia, Holanda, Austria y ahora Alemania, que dicen que no ponen más del 1% de su renta nacional bruta a las arcas comunitarias. Es decir, estamos hablando de la Comisión el 1,11% y un grupo de países que dicen que no ponen más del 1%. Y resulta que poniendo menos dinero para el presupuesto comunitario, la Comisión Europea quiere hacer más. Con lo cual, solo cabe una posibilidad, que es recortar de las partidas existentes. Y las partidas existentes más importantes son la PAC, que es aproximadamente 1/3, y la política de cohesión y de fondos estructurales, que es aproximadamente otro tercio del total del presupuesto comunitario. Y además, Alemania, pieza clave en todo esto, ha dicho hasta ahora no solo que no está dispuesta a aportar más del 1%, sino que además que si hay que tocar el dinero de la PAC, que se toque y que se rebaje. Y claro, esto que lo diga Austria es preocupante, pero que lo diga Alemania es todavía más preocupante. Frente a esto hay un grupo más o menos de 17 Estados miembros, entre los que están España y Francia, que dicen que no se recorte el dinero de la PAC, que se oponen a que se recorte el dinero de la política agraria común. Y aquí hay que volver a hablar del eje franco-alemán, que está griposo. Tradicionalmente, en estos acuerdos sobre el presupuesto comunitario, ha sido muy importante lo que hiciesen Francia y Alemania, que solían llegar a algún tipo de acuerdo consistente en que el dinero de la PAC o no se tocaba o se reducía muy poco, cosa que interesaba a Francia, que es el primer perceptor de los fondos de la PAC, y, por otro lado, Francia le daba algo a cambio a Alemania que le interesase. En estos momentos, las relaciones a estos efectos entre Francia y Alemania no tiran, y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses cuando se entre en la recta final del presupuesto, de la negociación del presupuesto de la Unión Europea. Actualmente todavía no se ha entrado en esa recta final, el proceso va con retraso. Este va a ser un asunto que le va a tocar al próximo gobierno español, si es que hay próximo gobierno y no vamos a unas nuevas elecciones. Si se logra formar gobierno, este es, desde el punto de vista de los intereses de los agricultores y de los ganaderos, el principal asunto al que se enfrentará el nuevo gobierno resultante de estas elecciones. Y esto es lo que hipoteca todo. ¿Por qué? Porque mientras no sepamos la cantidad de dinero del que dispondrán las arcas comunitarias y cómo se va a gastar ese dinero, no se puede avanzar en la negociación de la PAC. Se puede avanzar en asuntos técnicos, pero no se puede avanzar en el meollo de la cuestión. ¿De qué sirve hablar si no sabemos con qué dinero vamos a poder contar? Por lo tanto, asunto o proceso negociador importante, el presupuesto. Y aquí abro un paréntesis. El segundo proceso negociador es el de la PAC. Aquí hablo un paréntesis, que es el papel del Parlamento Europeo, asunto en el que he venido insistiendo a lo largo de las últimas conferencias que hemos celebrado en años pasados. El año pasado llamé la atención sobre la importancia que tenían las elecciones al Parlamento Europeo y que no les concedemos. Desde el punto de vista de los intereses de los agricultores y ganaderos, las elecciones al Parlamento Europeo son absolutamente fundamentales y son claves.
¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo tiene capacidad de codecisión o poder de codecisión junto con el Consejo de Ministros en bastantes asuntos de la Unión Europea, pero fundamentalmente en dos, en los asuntos presupuestarios. Es decir, que cuando los jefes de Estado y de Gobierno lleguen a un acuerdo, sea cuando sea, sobre el marco presupuestario 2021-2027, tienen que ponerse de acuerdo con el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo dirá sí o no. Y comenzará una negociación a tres bandas entre el Consejo de Ministros Cumbre Europea, entre el Parlamento Europeo y entre la Comisión Europea para llegar a un acuerdo. Si el Parlamento Europeo no da su visto bueno, no habrá acuerdo definitivo. Y aquí tenemos una tabla de salvación. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo ha dejado claro hasta ahora que se opone a un recorte del dinero destinado a financiar la política agraria común, con lo cual hay algún elemento que incita o que invita al optimismo. El Parlamento Europeo ha dicho hasta ahora que quiere que no se recorte el dinero destinado a financiar la política agraria común. ¿Qué va a pasar? Ahora mismo no lo sabemos. Mientras no lleguen al acuerdo los jefes de Estado y de Gobierno y se pongan a negociar luego con el Parlamento Europeo, pues no hay posibilidad de saberlo. Y el Parlamento Europeo también tiene poder de codecisión en todos los temas relativos a la política agraria común. Repito, en todos los temas presupuestarios y en todos los temas relativos a la política agraria común. ¿Cómo está la negociación de la política agraria común, de la nueva PAC? Pues está pendiente de que se fije el dinero de la PAC en el marco presupuestario. Mientras tanto, en el Consejo de Ministros de Agricultura marean la perdiz, van al tran-tran, dicen, entran en algún debate técnico, que si los planes estratégicos de cada país deben ir por un lado, deben ir por otro, pero en realidad poco se puede avanzar. Y hay varias incógnitas que afectan a este proceso negociador también. Los eurodiputados nuevos, ¿por dónde van a ir? Vamos a ver, han dicho, en un foro como este estuvo Esther Herranz, que causó buenísima impresión, según me transmitisteis todos. Esther Herranz era eurodiputada por el Partido Popular Europeo y fue la ponente parlamentaria del principal reglamento de la PAC, que es el de las ayudas. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Javier Iglesias, si te quieres salir, te vas al servicio y vuelves en 5 minutos, porque voy a arrear unos mandobles al Partido Popular. Vamos a ver, ¿cómo es posible que los representantes de un partido que dicen defender los intereses de los agricultores y de los ganaderos, como el Partido Popular, no lleven a ningún especialista en asuntos agrarios en puestos de salida en las elecciones al Parlamento Europeo? Oiga, si usted dice que quiere defender los intereses del sector agrario, lo más lógico es que lleve en puestos de salida a algún especialista en temas agrarios. Bien, y si encima esa especialista había sido durante la última legislatura la ponente del reglamento más importante de la PAC y lo había sacado adelante, pues hombre, hubiese sido, parece lógico, que usted la hubiese puesto en puestos de salida. Bueno, pues no fue así, con lo cual Esther Herranz se quedó fuera del Parlamento Europeo. Y en estos momentos, pues el Grupo Parlamentario Popular Español no tiene a nadie especializado en temas presupuestarios y en temas agrícolas dentro de los eurodiputados que han salido. Javier, ya puedes volver. Bueno, ¿qué van a decir los eurodiputados? Pues los eurodiputados han dicho que asumen lo que había dicho anteriormente el Parlamento anterior, pero que también quieren poner su impronta. ¿Qué es lo que van a decir en los debates de la Comisión de Agricultura? Pues no lo sé.
está por ver todavía. Luego tenemos otro problema, que es pequeño, que es la nueva Comisión Europea tenía que haber entrado en funciones el 1 de noviembre, pero como hay 3 Estados miembros que todavía cuyos candidatos a comisarios todavía no han pasado la prueba al Parlamento Europeo, al que hay que sumar un cuarto comisario, que sería el representante del Reino Unido, porque como sigue todavía dentro de la Unión Europea, tendría que nombrar o designar su candidato a comisario, aunque sea solo para unos meses, pues nos encontramos con que todavía no se ha formado la nueva Comisión Europea. ¿Va a ser posible, tal y como quiere la alemana Ursula, va a ser posible que entre en funciones el 1 de diciembre? A mí me cuesta trabajo creerlo. Y parece lógico pensar que nos podríamos ir por el proceso de ratificación parlamentaria al 1 de enero. Oye, pero ojalá sea el 1 de diciembre. Y entonces, claro, el nuevo comisario ha dicho que asume la propuesta que había presentado el actual comisario todavía, Phil Hogan, pero que también quiere dejar su impronta, con lo cual que va a introducir algunas modificaciones. ¿Y esto qué significa? Pues que se lía todavía más la cosa. ¿Cuál era el elemento y cuando llegue el acuerdo definitivo sobre la nueva PAC, resulta que habrá que consensuarlo con el Parlamento Europeo y se abrirá un nuevo proceso de negociación. ¿Y qué dirán los eurodiputados? Pues ahí tenemos otro problema. ¿Por qué? Porque el Parlamento anterior estaba con mayoría, y había una especie de pacto de legislatura, estaba con mayoría de los populares y de los socialistas. Ahora no hay mayoría de populares y socialistas y tienen que contar con los liberales o con los verdes. Y esto de los verdes es muy importante porque a lo largo de la próxima legislatura, de esta legislatura, pueden imponer sus tesis en asuntos como reducción del número de principios activos que se pueden utilizar a la hora de elaborar productos fitosanitarios. Pueden hacer que aumenten las exigencias en materia de bienestar animal. Pueden hacer que se prohíba el glifosato. Entonces, ojo, por lo tanto, al papel que tienen los verdes, que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo subieron mucho en bastantes países de la Unión Europea. Eso complica también un poco el proceso negociador. Recuerdo los ejes fundamentales de la propuesta de la Comisión Europea. Decía, miren ustedes, vamos a fijar unos objetivos de obligado cumplimiento a nivel comunitario y vamos a dejar libertad a los Estados miembros para que establezcan las medidas con las que ellos quieren conseguir esos objetivos. Y eso lo tienen que hacer en una cosa que se llama el Plan Estratégico Nacional. El llamado Plan Estratégico Nacional es el elemento clave que deben presentar los Estados miembros de cara a la aplicación de la nueva política agraria común. En España está habiendo negociaciones de cara a la elaboración de ese Plan Estratégico Nacional, pero claro, mientras no se cierre el tema presupuestario en Bruselas, mientras no se cierre el tema de la PAC en Bruselas, tampoco se puede avanzar mucho. Plan Estratégico Nacional, por lo tanto, clave. Las otras dos claves son el componente medioambiental de la nueva PAC, que será mucho mayor que el que tiene la actual política agraria común. Y dos, el componente de lucha contra el cambio climático que tendrá la nueva política agraria común. Y aquí les cuento que en el marco presupuestario de la Unión Europea 2021-2027 se dice que el 40% de todos los fondos que se gaste en la Unión Europea en las distintas políticas tiene que estar vinculado a la lucha contra el cambio climático. Es decir, no solo el dinero de la PAC, sino todas las políticas de la Unión Europea, el 40% de sus recursos
de su gasto tiene que estar vinculado a la lucha contra el cambio climático. Papel fundamental, por lo tanto, de la lucha contra el cambio climático. Bueno, ¿y cómo van las cosas en España? Pues en España las cosas van de la siguiente manera. La aparición de la propuesta de la Comisión Europea coincide con la llegada al poder del gobierno de Sánchez. Hasta ese momento no se podía hablar con las comunidades autónomas sobre la posición que va a defender España en las negociaciones de la PAC, porque no había propuesta de la Comisión Europea. Desde ese momento se podía empezar a hablar con las comunidades autónomas para fijar la posición que va a defender España en las negociaciones en Bruselas. Un año y medio después, el señor ministro de Agricultura, desaparecido, y el Gobierno del PSOE han sido incapaces de consensuar con las comunidades autónomas cuál es la posición que va a defender España en la negociación de la política agraria común. Se lo han pedido los consejeros por activa y por pasiva. Aquí está don Juan Pedro Medina, que lo puede certificar. La anterior consejera se lo ha pedido, el actual consejero se lo ha pedido, los consejeros de otras comunidades autónomas se lo han pedido. Nada, de nada, de nada, de nada. Es algo absolutamente inédito y vergonzoso. Es decir, el Gobierno va a Bruselas a negociar una cosa sin haber pactado la posición con las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en materia de gestión de la política agrícola. Tal. Entonces, lo primero es que el Gobierno va allí, ¿a qué? No hay posición común un año y medio después de que de que la Comisión Europea presentase su propuesta para la nueva PAC. ¿A qué se ha dedicado el Gobierno desde entonces? Pues no lo sé, habría que preguntárselo a ellos. Lo primero, por lo tanto, que se impone es conseguir ese pacto y pactar cuál es la posición que España va a defender en las negociaciones de la PAC. Una vez que se cierre el acuerdo en Bruselas, luego viene la negociación con el Parlamento Europeo. O sea, una vez que tengamos el acuerdo en el Consejo de Ministros, viene la negociación con el Parlamento Europeo. Después de eso viene el desarrollo de los reglamentos por parte de la Comisión Europea, que necesita la Comisión Europea, por los plazos de aplicación y demás, aproximadamente un año para desarrollar los reglamentos. Y en paralelo viene la negociación hispano-española de la aplicación. O sea, tenemos dos negociaciones hispano-españolas. Primero, la de la posición que debe defender el Gobierno español en Bruselas. Y, en segundo lugar, una vez que se haya producido el acuerdo definitivo en Bruselas, la negociación hispano-española con las comunidades autónomas para repartir los fondos que hayan llegado y establecer las medidas para el cumplimiento de esos objetivos que se fijen a nivel comunitario. En resumidas cuentas, ¿cuándo va a entrar en vigor la nueva política agraria común? Pues, según mis cálculos, como muy pronto, en el año 2023. La Comisión Europea acaba de presentar unas propuestas de reglamento transitorio para el año 2022, pero en Bruselas, eurodiputados y bastantes Estados miembros dicen que eso sea para 2 años y no para un año solo. Yo preveo que, como muy pronto, nos vamos al año 2023 para que se aplique la nueva PAC, sea cuando sea. Y, mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Y aquí viene la madre del cordero y un problema que se ha suscitado al hilo de la presentación por parte de la Comisión Europea de su propuesta para el periodo transitorio. ¿Qué pasa con el importe de las ayudas? Vamos a ver, las ayudas que se pidan el año que viene, 2020, en enero, febrero, marzo y abril, se pagan ya con cargo al presupuesto comunitario del año 2021. Es decir,
aunque se pidan en 2020, se comienzan a pagar a partir del 16 de octubre de 2020, que es cuando comienza el ejercicio presupuestario de 2021. Dicho de otra manera, las ayudas que se van a pedir en los próximos meses ya estarían afectadas por el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea. Si en ese nuevo marco presupuestario se establece un recorte del dinero de la PAC tendrá menos dinero y habrá que aplicar una rebaja en el importe de las ayudas, aunque la política agraria común nueva no entre en vigor hasta el año 2023. Dicho de otra manera, las ayudas que se soliciten a principios del año que viene podrían tener ya un recorte en función de lo que se decida en el marco presupuestario. ¿Qué es lo mejor que le podría suceder a los agricultores y ganaderos? Que no hubiese acuerdo sobre marco presupuestario y que hubiese que prorrogar el actual, con lo cual habría el mismo dinero que hasta ahora, mientras no se alcanzase un acuerdo sobre el marco presupuestario. Así que cuanto más se retrase la negociación del marco presupuestario, mejor para los intereses de los agricultores y ganaderos, porque podrían ganar algo de tiempo. Si hay acuerdo sobre el marco presupuestario, pero no hay acuerdo sobre la nueva PAC, y esta no entra en vigor hasta el año 2023, ojo, porque sí habrá recorte de las ayudas durante esos años, siempre y cuando en el marco presupuestario se establezca una reducción del dinero destinado a financiar la política agraria común. Ese sería, por lo tanto, un poco el esquema que hay en relación con la aplicación de la nueva PAC, que si no ha quedado alguna cosa clara, pues luego lo puedo precisar o lo puedo matizar, incluso don Juan Pedro Medina se puede referir a ello. Temas comerciales. Del Brexit, ¿qué quieren que les cuente? Pues que los ingleses están como están, un país que había sido modelo y referencia, su clase política se ha vuelto completamente loca y se metió hace unos años ya en este proceso de salirse de la Unión Europea, y toda situación mala es susceptible de empeorar. A los ingleses les ha pasado lo mismo que a Sánchez con la convocatoria de las elecciones, que no solamente no ha mejorado su situación, sino que ha empeorado, y ha empeorado las posibilidades o ha hecho más difíciles las negociaciones para lograr un acuerdo de gobierno. Pues los ingleses con el Brexit están lo mismo. Una matización. En los que he dicho antes de las propuestas que presentó la Comisión Europea sobre el marco presupuestario, ya está incluido, o sea, ya se cuenta con la salida del Reino Unido, o sea, ya está contabilizado ahí que el Reino Unido sale, y como el Reino Unido era contribuyente neto, pues que el presupuesto comunitario tendrá menos aportaciones. Eso ya está incluido, no habría variación. El Brexit tiene el componente institucional, el componente presupuestario y tiene el componente comercial. ¿Cómo van a ser las relaciones comerciales con el Reino Unido? Vamos a ver, el Reino Unido es un importador neto de productos agroalimentarios, no se autoabastece, con lo cual para seguir comiendo necesitan seguir importando. Pero el papeleo no se lo va a quitar nadie, y una subida de los costes para los exportadores al Reino Unido, para todos, tampoco se lo va a quitar nadie. Con lo cual, si se produce finalmente el Brexit, va a haber por lo menos unos meses o incluso un año de aumento de costes para los exportadores y de complicaciones burocráticas, que los primeros días aquello puede ser un caos, pero eso no se lo va a quitar nadie. Ahora, yo espero que luego los británicos, por las cuentas que les trae, si finalmente hay Brexit, pues intenten agilizar todos los procedimientos burocráticos lo máximo posible, porque está en juego el comer.
Los temas comerciales. Generalmente se ha prestado muy poca atención a los temas comerciales y a los asuntos de la Organización Mundial de Comercio. Yo siempre me he referido a ellos aquí, en estas intervenciones. Eso es un asunto que queda muy lejos, que parece que lo que se decide en la Organización Mundial de Comercio no afecta a los intereses de los agricultores y ganaderos directamente. Eso es un error, porque sí termina afectándolo. De pronto ahora hemos descubierto, con la imposición de aranceles por parte de Trump, que estos temas comerciales inciden directamente sobre los intereses de los agricultores y ganaderos. Pero lo primero que hay que decir es que por primera vez, y sin que sirva de precedente, el presidente de Estados Unidos tenía razón cuando ha impuesto esta subida de aranceles a productos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque por primera vez desde que llegó al poder y se dedicó a subir aranceles, en esta ocasión estaba amparado por las normas de la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque hace 15 años aproximadamente Estados Unidos presentó una queja ante la Organización Mundial de Comercio por las ayudas que estaba concediendo a algunos países de la Unión Europea a los aviones Airbus, entre ellos fundamentalmente España, Francia, Alemania y el Reino Unido, que son los que tienen más participación en el consorcio Airbus. Bueno, ahora, 15 años después, el Comité de Apelación de la Organización Mundial de Comercio ha dicho que Estados Unidos tenía razón y ha autorizado a Estados Unidos a imponer sanciones comerciales mediante una subida de aranceles por valor de 6.900 millones de euros a productos de la Unión Europea, y ha dejado libertad a Estados Unidos para que elija esos productos. Bien, es verdad que unos meses después, hace 15 años, la Unión Europea presentó también una queja ante la Organización Mundial de Comercio, diciendo que Estados Unidos también concedía ayudas a la empresa Boeing. En 3-4 meses tendremos sentencia sobre eso, y todo hace pensar que va a condenar a Estados Unidos y va a autorizar a la Unión Europea a imponer sanciones comerciales contra Estados Unidos por valor de lo que sea. Hombre, lo lógico hubiese sido que Estados Unidos hubiese esperado a que salga esta sentencia de la Organización Mundial de Comercio y que se hubiesen puesto de acuerdo en función de cuál hubiese sido el resultado de las dos sentencias, se hubiesen puesto de acuerdo para no subir aranceles o llegar a un pacto. Pero claro, hablar de lógica y hablar de Trump pues son términos absolutamente contradictorios, no tiene mucho que ver. Por lo tanto, no ha sido así y habrá que esperar a que salga eso y a ver qué es lo que decide la Unión Europea. Pero este no es el único contencioso que hay abierto con Estados Unidos. Hay otro abierto por temas del aluminio y del acero. Hay otro, la negociación de un acuerdo bilateral que sustituyese aquel acuerdo tan ambicioso que había, y ahí hay otra diferencia de criterio porque Estados Unidos quiere que afecte a productos industriales y agrícolas y la Unión Europea se niega a que afecte a productos, a hablar de agricultura. Y luego hay otro que es el más sensible de todo, que es la famosa tasa Google, que para Estados Unidos es de alto voltaje. Los dos países que defienden más la aplicación de la tasa Google a las tecnológicas de Estados Unidos son España y Francia. Y por lo tanto, Trump esto lo tiene muy en cuenta a la hora de establecer sus medidas de represalia. La gran pregunta, ¿por qué se establecen medidas de represalia si eras un tema del transporte aéreo? ¿Por qué no se quedan esas medidas en el transporte aéreo? Bueno, primero, la Organización Mundial de Comercio deja libertad a Estados Unidos para que las aplique a los productos que ella quiera. En segundo lugar, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Coger productos emblemáticos y muy simbólicos de la Unión Europea. Y ha cogido aceite de oliva, producto simbólico en España, entre otros. Ha cogido los vinos en
Francia, los quesos en Francia. Es verdad que al principio estaba incluido el champán, pero el gobierno francés y el sector se movió y logró sacar al champán de la lista de productos afectados. El gobierno español durante todos estos meses no se ha movido absolutamente nada. Es más, hablabas en el mes de junio con altos cargos del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Estado de Comercio y te decían que esto no iba a suceder, que Estados Unidos no iba a... Y por eso me lo han dicho a mí, que no iba a pasar nada, con lo cual estaban en la más absoluta de las inopias. Aquí, por parte del sector del aceite de oliva, que estaba pasando por una crisis de precios muy importante, pues se ha planteado esto como si fuese una cosa contra el sector del aceite de oliva español. No, no. Han cogido productos emblemáticos. En el Reino Unido, el whisky. O sea, que no es que hayan querido ir a por el sector del aceite de oliva o el sector de los productos del ibérico. No, no. Han ido a por productos que consideraban emblemáticos en aquellos países que más dinero habían puesto o más apoyo daban en el tema a Airbus. Tenemos negociación con Mercosur que se cerró. Ese acuerdo hoy está muerto. ¿Por qué está muerto? Y es un tema que ha pasado bastante desapercibido en España y en la Unión Europea. El Parlamento austriaco le ha dicho al gobierno austriaco que no puede firmar el acuerdo, que no puede ratificar el acuerdo con Mercosur. Este acuerdo se tiene que ratificar por unanimidad. Desde el momento que hay un Estado miembro en el que dice que no lo va a ratificar, el acuerdo en estos momentos está muerto, salvo que cambiase la posición del Parlamento austriaco, cosa que puede ser posible. Pero, repito, en estos momentos, desde el punto de vista comunitario, el acuerdo lo tiene que ratificar primero el Consejo de Ministros, punto número 1. Segundo, el Parlamento Europeo, que no está claro que lo vaya a hacer sin imponer concesiones. Y todos los Estados miembros y, en parte del acuerdo, los parlamentos nacionales. Yo no veo en estos momentos que se vaya a ratificar eso. Y luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos negociaciones a las que hay que prestar mucha atención, que son acuerdos de libre comercio de la Unión Europea. Está negociando la Comisión Europea en nombre de la Unión Europea con Australia y Nueva Zelanda. Quedan muy lejos estos países, pero Nueva Zelanda, por ejemplo, marca la tendencia mundial de los precios de la leche y de los productos lácteos. Nueva Zelanda y Australia nos están metiendo ovino aquí en estos momentos. No es el que consumimos el lechazo asado, pero el ovino que se utiliza en las colectividades y demás, para guiso y demás, ese en parte procede de Australia y de Nueva Zelanda. Los vinos, 3/4 de lo mismo, con lo cual, ojo con los acuerdos con Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que se está pidiendo fundamentalmente por parte de Australia y Nueva Zelanda es un mejor acceso para sus productos agroalimentarios en los que ellos son competitivos. Esto se va a cerrar casi con toda probabilidad a lo largo del año que viene. Y aquí, como tendencia de fondo, hay otros acuerdos por ahí, pero son menores. Como tendencia de fondo, hay que plantearse una reflexión. ¿Las tienen los agricultores y los ganaderos comunitarios por las normas que tienen que cumplir? ¿Están en igualdad de condiciones con los agricultores y ganaderos de otros países que tienen un acceso preferencial al mercado comunitario, pero que no tienen que cumplir con las mismas exigencias en materia medioambiental, en materia de lucha contra el cambio climático, en respeto a los productos fitosanitarios o veterinarios que aquí no se pueden utilizar y que en otros países sí se pueden utilizar y que hacen que los costes de producción sean menores? La respuesta es clara, no. Los agricultores y ganaderos comunitarios están en inferioridad de condiciones frente a la competencia de estos países. Y yo voy a ir terminando. Hace
3 semanas aproximadamente, apareció el último macrobarómetro del CIS, del que tanto se ha estado hablando en los últimos días. Y se quedaba hasta 150 diputados al PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí había esas proyecciones de carácter electoral, pero hay mucha más información. Lo que pasa es que los periodistas y el resto no nos lo miramos con detalle, pero ahí hay muchas preguntas. Una pregunta que yo creo que ahí las respuestas sí se deben tener muy en cuenta, mucho más que las proyecciones electorales. ¿Cuál es el principal problema que existe en España? Era una de las preguntas que se planteaba. Para el 60% de los encuestados era el paro. Siguiente pregunta. ¿A usted personalmente cuál es el problema que más le afecta? Para más del 50% también era el paro. Luego se pregunta también por los problemas de la agricultura y de la ganadería. ¿Para cuántos es un problema de los encuestados la agricultura y la ganadería? Para el 0,2%. Solo el 0,2% de los encuestados afirma que la agricultura y la ganadería hay problemas o tienen problemas. Después, un asunto del que se ha hablado mucho a lo largo de los últimos meses, la despoblación, no aparece como problema. O sea, por muchas vueltas que le demos, entre los encuestados no aparece como problema. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la sociedad urbana, el conjunto de los españoles, vive bastante de espaldas, digan lo que digan, de espaldas al campo, al sector agrario y a los problemas del mundo rural. Y me remito a los resultados de las encuestas. Esto es un problema de desconocimiento por parte del conjunto de la sociedad. Pero, y gran parte de la culpa la tendrá esa parte de la sociedad, digámoslo claro. Pero también tendremos que mirar hacia adentro. Prácticamente todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de vinculación con el sector agrario. Nos tenemos que plantear la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Si estamos haciendo mal, para que no se tenga, al margen de que se considere problema o no los asuntos de la agricultura y la ganadería, para que no se tenga en cuenta al sector agrario y al mundo rural. Yo creo que estamos haciendo algo mal y ya lo puse de manifiesto el año pasado en mi intervención, y es que no estamos vendiéndonos en positivo. El agricultor y el ganadero aparecen siempre, si llueve, pidiendo ayudas porque llueve mucho. Si no llueve, pidiendo ayudas porque hay sequía. Entonces, la imagen que tiene ante el conjunto de la sociedad, y yo lo percibo mucho, es la imagen de un sector llorón que siempre se está quejando. Cuando la Comisión Europea presentó su propuesta sobre el marco financiero de la Unión Europea, se encontró con la necesidad de justificar ante la opinión pública que se seguía concediendo dinero, que se iba a seguir concediendo dinero para financiar la PAC. ¿Y cómo lo justificó? Diciendo que se iban a aumentar las exigencias de carácter medioambiental a los agricultores y los ganaderos. Así es como vendió ante la opinión pública la necesidad de seguir dando dinero a los agricultores y a los ganaderos en concepto de ayudas. No lo hizo mediante la labor o argumentando la producción de alimentos. No, lo hizo con argumentos de carácter medioambiental. Bueno, yo creo, estamos hablando, por lo tanto, de un problema de imagen que tenía la Comisión Europea para justificar que continuase habiendo dinero para la PAC. El sector agrario, agroalimentario y el mundo rural tiene un problema de imagen. ¿Cómo se puede combatir ese problema de imagen? Pues desde mi punto de vista, vendiéndose en positivo y poniendo por delante no el pedir ayudas,
sino poniendo por delante lo que hace por el conjunto de la sociedad. ¿Y qué es lo que hace? En primer lugar, producir alimentos en cantidad y calidad, en cantidad suficiente, a precios asequibles para los consumidores y de calidad contrastada y de seguridad con los estándares más altos de todo el mundo. Oiga usted, le producimos alimentos en cantidad, en calidad y con seguridad y a precios asequibles. En segundo lugar, gracias a esa producción de alimentos, nosotros contribuimos a frenar el despoblamiento y a frenar esa tendencia a la concentración de la población en ciudades y el abandono del mundo rural, que parece ser que es una de las principales preocupaciones que existen en estos momentos, a tenor de lo que se publica en los periódicos. Luego vemos que en las encuestas no se refleja. En tercer lugar, nosotros somos los principales interesados en mantener el medio ambiente y nosotros estamos manteniendo el medio ambiente, cosa que usted, sociedad, nos está pidiendo. Y en cuarto lugar, muy importante, nosotros somos o desempeñamos un papel fundamental que no desempeña nadie en la lucha contra el cambio climático, que parece ser otra de las principales preocupaciones que se han instalado en la sociedad. Todos los sectores contaminan. El transporte solo contamina, la industria solo contamina. El único sector que tiene un doble papel en la lucha contra el cambio climático es el agrícola y el ganadero, que es verdad que contamina, los gases de los animales, el uso de fertilizantes, el uso de maquinaria, pero es verdad que, por otro lado, gracias a esa actividad, se evita que vayan más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por lo tanto, desempeña un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático que no desempeñan ningún otro de los sectores. Por lo tanto, oiga, yo le pongo por delante lo que yo hago por usted y a cambio le estoy diciendo usted tendrá que hacer algo por mí, pero poniendo primero por delante lo que desde mi punto de vista hace el sector agrario y el mundo rural por el conjunto de la sociedad. Y un último apunte al hilo de la actualidad. El nuevo Gobierno y el sector agrario y el mundo rural. ¿Cuáles son los retos más importantes que tienen? Aunque ya los he enunciado. Primero, la negociación del marco presupuestario. Segundo, la negociación, estoy hablando de Bruselas, la negociación de la futura política agraria común. Tercero, oiga, pácteme aquí con las comunidades autónomas, la posición que va a defender en Bruselas. ¿Y cuál va a ser el nuevo Gobierno? ¿Quién va a estar ahí? Pues la cosa es muy cambiante, pero quiero terminar solo con una reflexión. Si se orienta la formación del nuevo Gobierno por parte de Sánchez hacia Podemos y al Gobierno Frankenstein, ese que se ha dado en llamar, pues nos encontraremos tenemos que recordar que Sánchez hace unos meses ofreció el Ministerio de Agricultura a Podemos. No debía considerarlo uno de los ministerios importantes cuando se lo ofreció para sus intereses, cuando se lo ofreció a Podemos. ¿Existe ese riesgo? Pues ya hay un precedente. No sé si van a ir por ahí o finalmente habrá otra de las posibilidades, que es un acuerdo, una especie de pacto para algunos temas con el Partido Popular. Pero, para terminar, una idea. Yo no sé si han prestado ustedes atención a este asunto. La personalidad de Sánchez. Sánchez ya es presidente del Gobierno español. Quiere seguir siéndolo, pero a Sánchez, al que yo conocí ya hace tiempo en cosas internacionales, lo que le gusta de verdad es la política internacional. Y lo que él quiere, y hablo completamente en serio, sin ningún tipo de ironía, lo que él quiere es ser alguien en la política internacional.
su paso por la política nacional es para ser alguien en la política internacional. Y ahí pongan ustedes eso. Es lo que de verdad le gusta. Y a las pruebas me remito, desde que está en el Gobierno, a qué es a lo que se ha dedicado. Ha viajado por ahí fuera, todo lo ha habido y todo lo ha habido y por haber. Y un último ejemplo, con el que ya termino. Problemas en Chile. ¿Quién ofreció inmediatamente España para que fuese sede de la cumbre del cambio climático, la COP25? Tardaron 24 horas, yo creo que ya lo tenían hablado con Piñera, con el presidente chileno, en ofrecer España. Ojo, que no estoy en contra de que sea España. Bueno, sí, un poco sí, porque yo he seguido las últimas 6 cumbres y me daba un viajecito a finales de año. Esta vez me tocaba ir a Santiago de Chile y ahora he tenido que cancelar los billetes. Pero bueno, se celebra en Madrid. ¿Quién va a estar recibiendo a los líderes mundiales que vengan? La presidencia la sigue ostentando Chile, pero el que va a estar ahí va a ser Sánchez. No olviden ustedes esto a la hora de ver, porque claro, Sánchez está aquí pillado, última reflexión ya de verdad, Sánchez está aquí pillado. Un acuerdo con Podemos fuera no se ve muy bien y Sánchez lo que aspira, repito e insisto, es a estar fuera. Lo que pasa es que para estar fuera más tarde necesita estar dentro primero. Vamos a ver cómo soluciona esa ecuación. Muchas gracias. Entonces, César, el siguiente cambio de colchón en Bruselas. Lo ves ahí, de presidente de la Comisión. O en Nueva York. En Nueva York. Bien, quería... No harías cosa a la ONU, ¿eh? Quería preguntarte por los nuevos cargos. Como del ministro no podemos hablar porque ni es nuevo ni parece que esté mucho en el cargo. ¿Qué opinión tienes del nuevo comisario europeo, Janusz Wojciechowski? Déjalo, el amigo polaco. Y de nuestro consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero. Vamos a ver, yo conocí al nuevo consejero de Agricultura, empezando por el final, en Peñafiel, ha sido la única vez que he estado con él y fue en marzo y entonces yo le vi, por lo que he visto y luego miré de su actividad, le vi muy preocupado o muy pendiente del mundo rural en la provincia de Valladolid, entonces era presidente de la Diputación de Valladolid, muy pendiente del mundo rural y muy pendiente de la industria agroalimentaria y del sector agrario, con lo cual no es un experto en estos temas, pero sí le vi pendiente de ello. A priori reúne las condiciones, por lo menos, de tener interés con antelación por el sector agrario. Y luego tiene expertos suficientemente preparados como Juan Pedro Medina, que esto de la PAC se lo sabe perfectamente, con lo cual si hace lo que le dice Juan Pedro Medina, las cosas irán bien en lo que respecta a la negociación de la PAC. Te acabo de hundir, Juan Pedro. ¿Y el polaco? Se supone que será más partidario de aumentar el presupuesto de la PAC. Vamos a ver, el polaco, que los del eje del mal. El polaco, ellos quieren más dinero. Polonia es el país que tiene en estos momentos el saldo más positivo de toda la Unión Europea, es decir, que recibe muchísimo más dinero del que aporta. Recibe por la PAC, pero a la PAC todavía no le están exprimiendo lo suficiente porque tienen que cambiar todas sus estructuras. En lo que están recibiendo es de los fondos del Fondo de Cohesión, del Fondo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y me queda, bueno, y del Fondo Agrícola, el de Orientación. Entonces, se están hinchando a ganar dinero los polacos, como nos sucedió a España en un momento determinado. Entonces, están hinchándose a ganar dinero. Están cambiando las estructuras muy rápidamente. A ellos les interesa más en estos momentos los fondos de cohesión que no lo agrícola. Es decir, si a Polonia le dicen tiene que haber recortes en el fondo de cohesión y en el fondo agrícola, elija usted uno de los dos. Eligen que se recorte
puestos en esa tesitura, que se recorte antes el agrícola que no los de cohesión. Y luego él fue miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y lo que se le conoce es, bueno, muy preocupado por el bienestar animal y poco más. No es tampoco una gran referencia, por lo que nos has contado. Aquí hay dos posibilidades. Una, que nos quedemos como estamos, me refiero a los agricultores y ganaderos que reciben ayudas de la PAC durante un tiempo porque el proceso de negociación se alarga, o que vayamos a peor. O sea, no hay ningún planteamiento, desde luego, de ir a mejor. De ir a mejor. No, eso sin plantear, eso, vamos, sería un milagro. Que no contamos con eso. Y dado que tenemos aquí muchos representantes de los dos sectores de agricultura y ganadería de Salamanca, y dado que también tenemos mucho margen, porque hay casi 4 años por delante hasta que se apliquen los nuevos criterios de la PAC, No, 4 no, tenemos... De 2019 a 2023, sí, casi 4 años... Pero es que, ojo, que aunque sea 2023, hay que contar con que es el 16 de octubre de 2022. Bien, porque vale, el ejercicio presupuestario de la Unión Europea, que se me ha olvidado decirlo antes, no coincide con el ejercicio, con el año anual. Va de 16 de octubre el ejercicio 2023, va del 16 de octubre del 2022 al 15 de octubre de 2023. Lo dejamos en 3, no nos vamos a pelear como en la lonja, que por €1 aquí casi se matan. En estos 3 años, agricultores y ganaderos de Salamanca pueden hacer algo por mejorar sus explotaciones, en el sentido de que sean más ecológicas, más adaptadas para vender, que contribuyen al cambio climático. ¿Algo en la práctica se puede hacer en este tiempo? Vamos a ver, tener en cuenta que la PAC del futuro, sea la que sea, sí va a estar hipotecada o sí va a estar marcada por 2 ideas conductoras. Más verde, por expresarlo gráficamente, más respetuosa con el medio ambiente y que desempeñe un papel más importante en la lucha contra el cambio climático. Y les van a vincular la concesión de determinadas ayudas al respeto de criterios medioambientales y de lucha contra el cambio climático. Lo que pasa es que es muy pronto para decir, bueno, yo lo que quería es tener claras estas ideas, ver qué puedo hacer en mi explotación partiendo de esta base, porque las cosas van a ir por ahí. Invertir ya, invertir hoy. Pero es que no sabes cómo se va a materializar eso. Entonces, mientras no sepas cómo se va a materializar eso, resulta muy difícil hacer una apuesta concreta. Hay aquí una pregunta que va en ese sentido. Dice, ya nos ha comentado que la nueva PAC será más verde, pero ¿cree usted que va a ser también más profesional? Depende de lo que se entienda por profesional. Si agricultor lo que se entiende, genuino, ¿no? Sí, hay la definición, no se llama agricultor profesional, se llama, en la propuesta de la Comisión Europea, se llama agricultor genuino, pero se deja libertad a los Estados miembros para que hagan la definición de agricultor genuino. Es decir, Bruselas se lava las manos, con lo cual luego sería en España, en cada uno de los Estados miembros, los que tendrían que definir, tendrían que hacer la definición de agricultor genuino. Y aquí se abriría la batalla en la negociación hispano-española, porque las posiciones de las distintas comunidades autónomas, por lo menos cuando se ha abordado en ocasiones anteriores, han sido muy diferentes. Y ese sería uno de los elementos más polémicos de la negociación en España. Sí, hay varias preguntas que se refieren a las recientes elecciones y coinciden unas cuantas en preguntar por Vox. Casi todas en el mismo sentido, es decir, es un partido que ha tenido mucho voto en zona rural, pero a la vez es un partido euroescéptico que de alguna manera, de llegar al poder, se cargaría la PAC, porque estaría incluso dispuesto a sacar a España de la Unión Europea. No hay una incongruencia en... Vamos a ver, una cierta incongruencia desde ese punto de vista. Yo, primero, veo que Vox está en estos momentos, es un fenómeno mediático muy importante. Yo quiero ver cómo va matizando Vox
sus posiciones a medida que se encuentre con que tiene que votar, por ejemplo, en el Parlamento Europeo sobre determinadas cosas. Una cuestión es lo que tú puedes decir a priori y otra cuestión son las obligaciones con las que luego te encuentras cuando ves allí. Pongamos, por ejemplo, Vox se va a oponer a un recorte del dinero que reciben los agricultores y ganaderos españoles. Yo entiendo que no, aunque eso les suponga abdicar a lo mejor de algunos de los planteamientos que estaba haciendo hasta ahora. Es decir, cuando luego llegas allí, te sientas allí y ves, oiga, yo le doy dinero pero lo supedito a esto. ¿Qué haces? ¿Votas que no por tu principio o votas que sí abdicando un poco de tu principio para que aquí continúe viniendo dinero, fondos? Por eso yo digo. Y luego, claro, aquí ahora mismo tiene 52, pasa a tener 52 diputados. Yo quiero ver. Oye, estamos hablando ya de un grupo que no es el anterior, estamos hablando de un grupo y tal. Yo quiero ver qué es lo que hacen los diputados de Vox cuando se debatan cuestiones agrícolas y ganaderas vinculadas a dinero, también en el Parlamento Nacional. Yo creo que estamos en un momento de efervescencia. Yo quiero ver cómo se va canalizando eso y cuáles son las primeras actuaciones que van tomando en relación con los asuntos que nos ocupan. Hay una pregunta sobre la peste porcina. Nos avisó hace un año del peligro. Está ya en 9 países de la Unión Europea. ¿Están funcionando las medidas para su contención? Bueno, depende a quién preguntemos. Susana Magdaleno, que está ahí, podría hablar de ello. Susanita, no le gusta que la citemos. Vamos a ver, ¿está funcionando? De momento no ha llegado a España, con lo cual algo se estará haciendo bien. Ha habido hace poco una falsa alarma por carne que mezclaron procedente de España, que mezclaron en países del este con procedente de otros países, que sí estaba contaminada. Y luego, bueno, por la trazabilidad se pudo demostrar. ¿Cómo va a haber carne contaminada en España si no se ha declarado ningún foco? Es imposible. ¿Se está haciendo todo lo que se debería hacer? Si nos atenemos a lo que dijo el ministro de Agricultura en unas declaraciones que hizo en el mes de septiembre, recogidas por el periódico que tú diriges, pues dijo que se iban a poner en marcha los planes. Acto seguido te mandó una carta al director general de Ganadería diciendo que los planes estaban puestos. Y le respondimos desde el periódico en una que hice yo, oiga, no nos lo cuente a nosotros, cuéntelo al ministro, que parece ser que es el que nos entera, que los planes ya están. Entonces, bueno, que las cosas, yo hablo con gente del sector y la gente del sector me dice que en líneas generales las cosas están funcionando bien, partiendo de la base de que España es el único país que tiene de verdad experiencia en la lucha contra la peste porcina africana, porque lo padecimos durante muchos años. Otra sobre la amenaza a las carnes rojas, que ha habido, al parecer, un panel de la ONU que ha recomendado una comida más sana, más ecológica. Las carnes rojas vuelven a estar en el punto de mira. Vamos a ver, es que depende cómo leamos los informes. Ese informe de la ONU del verano pasado tenía 2 partes. Una parte que decía que había que reducir, que había que cambiar el modelo alimentario y que había que reducir el consumo de carnes, de las rojas y de todas las demás, porque no era un modelo sostenible. Pero a la vez, en ese informe se decía también, y esto es muy importante, y eso pasó bastante más desapercibido, que el modelo de producción de la carne tenía que ser un modelo más extensivo y más respetuoso con el medio ambiente. Con lo cual, desde ese punto de vista,
el modelo predominante en la provincia de Salamanca, que es un modelo extensivo y de la dehesa, el informe le daba una de cal y otra de arena. Así lo contamos en esos momentos en la Gaceta, pero aquí todos, o la inmensa mayoría, empezaron a subir, no, que contra la carne. Bueno, contra la carne sí, pero a continuación te decía también, oiga usted, vayamos a modelos de producción de carne más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente, y parece que estaba describiendo un poco el modelo que se da en concreto en la provincia de Salamanca, con lo cual el informe tenía esas dos patas. Sí, un par de preguntas muy concretas. Una es sobre agroseguro. ¿Cuándo se acabará el monopolio y el abuso de agroseguro? Bueno, por favor, que le haya hecho que se identifique luego, que le entrevisto el sábado en el programa y tal, y lo discutimos ahí. Pues ninguno de los ministros de Agricultura se ha atrevido, ni de los subsecretarios que ha habido, se han atrevido a meterse con este tema. Y ahora mismo yo preveo que en el próximo año el nuevo Gobierno se va a encontrar con una situación absolutamente muy tensa. ¿Por qué? Agroseguro quiere subir los importes de las primas en todas las líneas de seguros y está cometiendo una revisión de los importes de todas las líneas. Eso por un lado. Y a la vez quiere reducir las coberturas, con lo cual estamos hablando de una doble subida. Aumento de primas y reducción de coberturas. Es decir, me tiene que pagar usted más y le cubre menos. Punto número uno. Eso el agricultor no lo va a ver bien, no lo va a soportar. Ha llegado el asunto a tal grado que las tres organizaciones agrarias y las cooperativas, muchas de ellas viven en gran parte de lo que cobran por hacer el seguro, se han tenido que plantar y han dicho en un documento que redactaron, que no se atrevieron a firmar, pero dirigido a la subsecretaria del Ministerio, que no se lo mandaron formalmente a la subsecretaria del Ministerio, pero que se lo hicieron llegar, es decir, las descalificaciones que vierten sobre el sistema de ese documento, que también publicamos en su momento en la Gaceta, son de hacérselo ver, es decir, de problemas en el funcionamiento tremendos. Y ahí denuncian esto que yo acabo de contar. Además, producción importante, ¿qué producciones importantes hay en España? ¿O qué sectores importantes? ¿El sector del aceite de oliva es importante en España? Sí. ¿Cómo es posible que en el sector del olivar hayan sido incapaces en 40 años, siendo un sector clave en España, de montar una línea de seguro y que no se asegure más que el 2% de la superficie de olivar? Problema. ¿Las producciones hortícolas en España son importantes o no son importantes? Son muy importantes. ¿Cómo es posible que el nivel de aseguramiento no llegue al 8%? Algo está fallando ahí y lo tendrán que hacer sobre. Situación en Alicante y en Murcia. La mayor parte de las producciones en las últimas inundaciones no estaban aseguradas. Y entonces te decían, siendo asegurables, oiga, si lo que es asegurable no es indemnizable, no los van a pagar ayudas. Y ahora tienen un problema planteado ahí, porque no tenían hecho el seguro y no les quieren pagar ningún tipo de ayudas porque aquello. Pero habrá que planteárselo al revés. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal cuando en el olivar no se asegura más que el 2%, cuando en los productos hortícolas no llega al 8% y cuando en cereales, en Castilla y León y con carácter general, se está reduciendo el nivel de aseguramiento? ¿Va a coger el nuevo ministro o ministra que llegue ahí de una vez el toro por los cuernos, se va a sentar y va a decir, oiga usted, esto que están ustedes haciendo no se puede continuar haciendo? Pues no lo sé. Ningún ministro si es de Podemos, se ha atrevido. Pues puede suceder cualquier cosa. Las dos últimas, una pregunta si el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur puede perjudicar al sector cárnico salmantino. Un acuerdo que, por cierto, está
Vamos a ver, paralizado, bloqueado es que también. entrar en eso ahora mismo, desde el momento en el que hay el sector cárnico o el ganadero, porque Cárnico. bueno, entiendo como ganadería. Desde el momento en el que se facilita la entrada en el mercado comunitario de más carne de vacuno, en teoría sí. Ahora, también la cantidad adicional de carne de vacuno que va a entrar en relación con lo que ya entra tampoco es mucho mayor. Pero en principio sí habría perjuicio en un sector ya de por sí no muy boyante y que depende de cómo vaya la exportación y del famoso barco. Eso por un lado. Pero es que, repito, y ha pasado muy desapercibido, el acuerdo con Mercosur alcanzado por la Comisión Europea, ya hay un país que su Parlamento, que tiene competencias para eso, le ha dicho a su gobierno que le impide ratificarlo. Si eso se tiene que ratificar por unanimidad, ya no contamos a fecha de hoy. Entonces, yo no sé si eso se va a... Y ahora está, que no le he tocado, la otra variable, que es la de Argentina. ¿Qué va a pasar con los peronistas en Argentina? ¿Van a seguir adelante con ello o no van a seguir adelante? Ese es otro tema. Y la última, también muy concreta, dice si nos puede informar del pistacho en Castilla y León. Supongo que es de qué perspectivas tiene para sembrar, cultivar pistacho aquí. Es un buen negocio. A ver, depende de las zonas, análisis de suelo y análisis de clima. El pistacho, por lo que yo tengo entendido, no voy a entrar en el tema de suelos porque no lo domino, pero desde el punto de vista climatológico no necesita mucha agua, pero cuando lo necesita, la necesita. Es decir, vamos a aguantar, no aguanta. Lo poco que necesita, lo necesita en el momento que lo necesita. Si se reúnen, a mí me parece que para determinadas zonas, hechos los análisis de suelo y de clima, sí puede ser una alternativa rentable. Pero hay que tener en cuenta que va a la producción, estamos hablando de una inversión de futuro, empieza a producir 6, 7 años. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero como alternativa yo creo que es estudiable, como es estudiable el nogal, y de hecho ya está, y en alguna zona muy concreta también en los almendros. Pues muchas gracias, César. Sigue siendo nuestro faro a la hora de interpretar el futuro del campo en Salamanca, en Castilla y León. Por la tarde lo hago mucho mejor, así que a ver si lo pasáis a por la tarde. Pues creo que en todo caso mereces un aplauso.